Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez, ISBJ. Hola, muy buenas tardes a la comunidad de ISBJ y a todos nuestros espectadores. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Resolviendo la Duda. Mi nombre es Alexis Rivera Cabrera, de la licenciatura en Contaduría y Finanzas, y el día de hoy contamos con la presencia del contador público certificado Ricardo Becerra Grande, quien tiene un extenso currículum. No sé, contador, si guste comentarnos un poco acerca de su currículum. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí siempre un gusto atendiendo la invitación que me hace el instituto, la cual agradezco mucho. Para mí es un placer poder contactar con ustedes a través de este medio. Y bueno, pues puedo decirles que yo soy egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues he tenido una trayectoria básicamente en el área fiscal. Tengo la diplomado en fiscal, especialidad en administración tributaria, maestría en fiscal. Y bueno, pues ya tenemos varios años dedicándonos a esta función. Actualmente llevamos 3 vertientes en el despacho. Son la parte de la contabilidad, por otro lado tenemos la asesoría fiscal y por otra parte nos dedicamos al dictamen. Pues nos ha gustado mucho participar en estos foros. Estoy aquí a sus órdenes y ojalá lo que podemos comentar el día de hoy pues pueda contribuir con un granito de arena y ser útil en el desempeño de la actividad profesional que es la contaduría pública. Sí, muchas gracias, yo estoy seguro que sí. Sea usted bienvenido, estamos muy contentos de contar con su presencia el día de hoy y pues en este episodio estaremos platicando acerca de la declaración anual. Si le parece bien, pues comenzamos con las preguntas. Como primer punto tenemos, para efectos de la declaración anual de personas morales, ¿qué recomendaciones podría hacernos sobre su contabilidad? Bueno, miren, es muy importante desde luego tener una contabilidad en orden porque pues básicamente la declaración, cualquier tipo de declaración, ya sea provisional, mensual, definitiva, anual o de la naturaleza que sea, pues tiene que emanar de la propia contabilidad, de los registros contables. Y de manera específica, tratándose de la declaración anual, pues yo podría comentarles que una de las situaciones que siempre recomendamos es que estén muy bien conciliados los saldos que tengamos en cuentas bancarias, desde luego en tarjetas de débito, tarjetas de crédito, créditos bancarios, pues para efectos de que la información que se presenta en los estados financieros sea congruente y desde luego pues nos va a servir de base para la declaración anual, entre otros aspectos, pues para el factor de ajuste anual por inflación y otras situaciones por el estilo. También es recomendable que estén depurados los saldos de clientes, perdón, los saldos de deudores, los saldos de proveedores, los de acreedores, etcétera. Que en la balanza tengamos registrados de manera adecuada en cuentas de orden, pues lo que se refiere a la cuenta de utilidad fiscal neta, conocida generalmente como CUFIN, la cuenta de capital de aportación, que es la que conocemos como CUCA, y también revisar en la balanza de comprobación o en el mayor si hubo saldos que no tuvieron movimiento durante el año. Aquí debemos recordar que si tenemos saldos, por ejemplo, en cuentas por pagar que no tuvieron movimiento, podrían en un momento dado ser considerados como un ingreso acumulable, toda vez que podrían asimilarse a condonación de deudas o deudas no pagadas, y eso pues desde luego tener un impacto en el impuesto sobre la renta. Otra de las situaciones es que pues generalmente tenemos en la cuenta de proveedores un saldo y si se trata de una empresa que todas las operaciones las tiene grabadas por IVA, pues debe estar correspondido al desglosar el impuesto al valor agregado, debe estar correspondido con el IVA acreditable por realizar y pues lo mismo sucede con la cuenta de clientes. Si tenemos ahí en la cuenta de clientes algún saldo, tenemos que desglosar el IVA y debe estar correspondido con el IVA trasladado por realizar. Me parece que en términos de contabilidad son algunas de las observaciones que consideramos más relevantes. De acuerdo. Como pregunta número 2 tenemos, y en lo referente a los FDIs, ¿a qué debemos ponerle especial atención?
Bueno, pues aquí debemos recordar que de acuerdo a la norma, de manera específica tratándose de los FDIs por arrendamiento, pues debemos de tener cuidado que aparezca el número de cuenta predial. Muchas ocasiones esos recibos de arrendamiento no traen ese dato y por tal motivo pueden ser considerados como no deducibles y en consecuencia el IVA no acreditable. También hay que revisar si existen algunos FDIs que están pendientes de cancelar o que fueron duplicados, pues para efecto de hacer lo correspondiente. Debemos recordar que hay plazos para poder hacer la cancelación, la sustitución, eliminar los duplicados, etcétera, y pues debemos atender a esos plazos para no incurrir en alguna infracción o en alguna partida no deducible. Asimismo, algo que es sumamente importante es revisar que tengamos todos los complementos de pago, tanto los emitidos, los que debemos emitir en nuestro carácter de vendedores, como los recibidos por parte de nuestros proveedores. Me parece que esos son algunos puntos muy importantes que debemos cuidar en los comprobantes fiscales digitales. De acuerdo, contador. Para la integración de los papeles de trabajo de la declaración anual, ¿qué aspectos relevantes deberíamos considerar? Bueno, algo muy importante que debemos recordar que es una obligación que tienen tanto las personas físicas como las personas morales es levantar un inventario al final del año. Muchos dicen, bueno, es que una persona física lleva un régimen de flujo de efectivo y no lo necesita para determinar el resultado fiscal. Bueno, eso es cierto, ¿no? Inclusive, en el caso de una persona moral, el régimen simplificado de confianza, pues también trabaja en flujo de efectivo. Sin embargo, eso no elimina la obligación fiscal de hacer el levantamiento de inventario a fin de año, lo cual pues debe ser considerado porque pues esto tiene un impacto en la determinación del costo de ventas que debemos deducir en la declaración anual. También algo muy importante es que generalmente cuando hacemos la declaración anual hay algunas partidas que se quedan como temporalmente no deducibles. Por ejemplo, si tenemos deudas pendientes de pago con personas físicas por concepto de honorarios, de arrendamiento, alguna sociedad civil, alguna persona del régimen simplificado de confianza, pues mientras no sean pagadas no las podemos deducir. De tal manera que al año siguiente, cuando se efectúa el pago correspondiente, pues ya podrían ser deducibles. Entonces, pues debemos de tomar en cuenta esas partidas que se nos quedan, digamos, entre comillas, en tránsito del año anterior. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los anticipos de clientes. Si en un momento dado recibimos un anticipo, hay que declararlo en el ejercicio que se recibió. Si al año posterior ese anticipo ya fue facturado, pues evidentemente hay que disminuirlo de los FDIs emitidos por concepto de facturación en la parte que ya fue considerado como un ingreso acumulable en el año anterior, lo cual nos lleva a que debemos verificar la conciliación contable fiscal en lo referente a la utilidad que el año anterior se hizo en la declaración para ver qué partidas habría que considerar al año posterior. Otra cosa muy importante es que deben estar correspondidos los saldos intercompañías. Es muy común que puedan existir partes relacionadas. Puede haber algún grupo de empresas en donde hay accionistas comunes en dos o más compañías, o puede ser que una persona administre dos o más empresas aunque no sea accionista, y bueno, pues ahí estamos ante la presencia de partes relacionadas. Por tal motivo, llega a ser muy común que se llegan a otorgar préstamos o se llegan a hacer operaciones de compra-venta, prestación de servicios o lo que sea en esas empresas. Y pues obviamente los movimientos intercompañías deben estar correspondidos. Por ejemplo, si la compañía A le vendió a crédito a la compañía B y son partes relacionadas, pues la compañía A va a tener una cuenta por cobrar por cierta cantidad, la cual debe estar correspondida en la compañía B también por la misma cantidad, ¿no? Entonces, pues esa parte es muy importante que la tomemos en consideración. Y otra cosa muy importante es que
también cuando hay partes relacionadas, recordemos que con motivo de la reforma fiscal que hubo el año pasado, ya es obligatorio llevar a cabo el estudio de precios de transferencia. Ese estudio pues lo teníamos olvidado porque antes de la reforma pues prácticamente era obligatorio para operaciones con residentes en el extranjero y para partes nacionales, para residentes en territorio nacional, pues había una exención para llevar a cabo ese estudio, la cual hoy ya no existe, de tal manera que sí es recomendable que contemos con el estudio de precios de transferencia, pues para efectos de poder materializar y evidenciar que las operaciones se realizaron a valor de mercado como si fueran entre partes independientes. Creo yo que esos aspectos que acabo de comentar no los podemos perder de vista. Ok, contador. Bueno, aquí como comentario digo, a lo mejor otro ejemplo, lo que comenta de la exención, bueno, de que antes no era obligatorio, lo de los precios de transferencia, pues otro ejemplo lo vimos claro cuando CFDIs, ¿no? Cuando lo pusieron a 4.0, pues no estábamos acostumbrados a ponerles el código postal, el régimen fiscal de los receptores, y pues ahí nos ponían a correr, ¿no? Porque no, hasta que no nos lo hicieron obligatorio, no lo hicimos, ¿no? O no lo hacíamos. Sí, es correcto. Y fíjate que ese tema, el CFDI le ha dado tan excelentes resultados al SAT que ahora se ha convertido en una herramienta fiscalizadora que pues le ha retribuido en una alta recaudación. Y lo vemos hoy con las invitaciones, con pues toda aquella información, requerimientos, con los sistemas de vigilancia profunda que tiene el SAT, en donde pues va haciendo una comparación entre la información que tienen los FDIs emitidos y lo que realmente se está declarando. Hay un apartado dentro del Código Fiscal en el que establece que si hay alguna discrepancia entre la información de los FDIs emitidos con la declaración, eso puede ser motivo de restricción del certificado de sellos digitales. Y eso pues va a poner en un serio apuro al contribuyente de que se trate, porque pues en vía de mientras va a estar limitado para poder emitir facturas y pues obviamente pues el recurso financiero va a dejar de fluir, ¿no? Entonces, digo, además de que debe haber una congruencia entre lo que acabo de mencionar, pues también es importante que estén bien documentados los FDIs, sobre todo en lo que se refiere al método de pago, a la forma de pago, al uso del CFDI, porque pues cualquiera de las situaciones que acabo de mencionar pueden ser motivo de discrepancia, pero además pueden llevar a la no deducibilidad del comprobante, ¿no? Sí. Entiendo. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Hay algo que deba señalar en cuanto a las retenciones y los salarios? Sí, efectivamente. Por ejemplo, sabemos que cuando hay una pago de dividendos a los accionistas, por ejemplo, o cuando hay alguna enajenación de acciones, pues tenemos que ponerle mucha atención a la causación del impuesto sobre la renta. Cuando, por ejemplo, hay una enajenación en alguna empresa, pues muchas ocasiones no se le pone mucha atención y se dice, bueno, pues ya tengo el acta de asamblea, ya el accionista B le donó, le dio, le regaló, renunció a sus acciones y ahora ya son parte del accionista B. Entonces aquí debemos recordar que el artículo 14, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación establece, entre otras cosas, que es motivo de enajenación cualquier cambio de propiedad, sea cual sea el nombre con el que se le designe. Esto significa que si, por ejemplo, alguien dice, es que le doné mis acciones, bueno, pues ya el propietario original ya no lo es, ahora es otra persona. Bueno, pues ahí estamos ante la presencia de una enajenación para efectos fiscales que tiene una repercusión en el impuesto, excepto cuando se trate de alguna donación entre ascendientes y descendientes y viceversa, o cuando se trate de alguna donación entre cónyuges, ahí sí hay una exención de impuestos, pero fuera de esas personas, pues tiene que haber una retención.
Y si la enajenación se hizo a valor nominal o a cualquier otro importe, el adquirente tiene que retenerle al vendedor el 20% del impuesto sobre la renta y lo debe enterar, a no ser que la operación se dictamine para efectos fiscales. Ahora, en cuanto a la distribución de utilidades o dividendos a los accionistas, pues igual, ahí debemos de poner atención si esos dividendos provienen de la CUFIN. Ahí debemos recordar que la CUFIN tiene dos variantes, la que se generó hasta 2013 o la que se generó a partir de 2014, ¿no? Si provienen de la CUFIN de 2013 hacia atrás, pues obviamente no hay ninguna retención. Si provienen de la CUFIN de 2014 en adelante, debe haber una retención del 10% que debe ser enterada. Y si de plano no provienen de ninguna de las dos CUFINes, bueno, pues hay que piramidar por el factor del 1.4286 sobre la cantidad resultante, aplicar el 30% y ese impuesto debe ser enterado al SAT. Entonces es recomendable que en términos de retenciones tengamos ese cuidado y desde luego en otro tipo de retenciones, por ejemplo, impuestos sobre la renta por salarios, es recomendable absolutamente estar conciliando con el visor de nóminas en la plataforma del SAT, porque si existiera alguna discrepancia, seguro que el SAT la va a detectar y después la va a estar requiriendo al contribuyente, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, respecto a retenciones, serían como que las recomendaciones que a mí se me ocurren más relevantes en este momento. Ok. Por ejemplo, las discrepancias que comentaba ahorita en los visores de nómina, pues la autoridad también nos las hace saber, igual por medio de cartas de invitación, ¿no? Como comentábamos hace Sí, son muy socorridas, ¿eh? De verdad. A mí me ha tocado ver que ya en cartas de invitación por 2, 3, 4 años y de verdad que nos ponen en un serio apuro, que porque no concuerda el subsidio al empleo aplicado, porque la retención que aparece en los FDIs de nómina no concuerda con lo declarado, y al momento de estar tratando de contestar esas invitaciones, pues nos damos cuenta de que hay infinidad de casos, que se nos olvidó cancelar un recibo de nómina, que efectivamente no concuerda el subsidio al empleo declarado contra el manifestado en ese mes en los recibos de nómina, porque traemos saldos a favor de periodos anteriores. En fin, es un buen trabajito el que hay que realizar, pero definitivamente así se van dando las cosas hoy, ¿no? Sí, eso sí. Ok. ¿Cuáles serían los avisos al SAT que deben estar presentados anualmente? Bueno, pues no es precisamente un aviso, pero sí hay que vigilar que estemos al corriente del envío de la contabilidad electrónica. Eso es muy importante. Ese tema lo teníamos olvidado durante mucho tiempo y muchos pensábamos y decíamos, bueno, pues es que si bien es cierto que hay una sanción en el Código Fiscal, se tipifica como una infracción y desde luego origina una sanción, pues la autoridad como que no le había hecho mucho caso, ¿no? Porque vimos que pues la contabilidad electrónica la tenían un poquito de lado porque le había dado excelentes resultados los FDIs. Esa es la razón. Sin embargo, ya de un corto tiempo a la fecha, hemos visto ya muchos requerimientos de contabilidad electrónica y pues obviamente multas que si se suman los 12 meses del año, pues es una cantidad bastante significativa y que va en perjuicio del contribuyente. Entonces, aquí es muy importante que los envíos mensuales de la contabilidad electrónica se encuentren al corriente. Otra cosa también muy importante es que si el contribuyente realizó alguna actividad vulnerable de las que tipifica el artículo 17 de la ley antilavado, como coloquialmente la conocemos, pues es importante que el contribuyente esté inscrito en el padrón si las actividades vulnerables que él realiza son motivo de presentación de aviso y por ende pues deben estar al corriente las declaraciones que mensualmente deben presentarse. Otra de las situaciones importantes es que si por ejemplo hay alguna reestructura accionaria en la empresa, que por ejemplo hubo
enajenación de acciones o cambio de accionistas, hay una declaración que nos señala en el artículo 31A del Código Fiscal de la Federación, se llama de operaciones relevantes. Esa declaración también muchas veces ha sido olvidada y no se lleva a cabo. Igualmente, si hay una reestructura accionaria, hay que presentar un aviso al SAT por tal motivo y otro aviso a la Secretaría de Economía, igual ligada con la misma operación que acabo de mencionar. Si, por ejemplo, se tratara de alguna empresa del régimen de coordinados que hizo uso de estímulos fiscales, ahí debemos recordar que hay dos estímulos muy importantes para el sector transportista, que es el de infraestructura carretera, que conocemos generalmente como casetas, y hay otro estímulo que es el de diésel. Entonces, pues hay que estar muy pendientes de que los avisos se hayan presentado en tiempo y forma, porque de otra manera esos estímulos dejarían de tener efectos y desde luego que habría un impacto tributario para el contribuyente. Un impacto negativo. Sí. Ojalá fuera positivo, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, Uh-huh. algo que debamos poner atención a los contratos. Sí, también es otro tema que a veces lo perdemos de vista, ¿no? Sí. El tema de los contratos. Y digo que lo perdemos de vista porque hace rato hablaba yo de operaciones intercompañías, cuando hay préstamos, pero también puede ser que el contribuyente haya recibido préstamo de alguna persona que no sea parte relacionada o que haya recibido préstamo de alguna otra entidad. Entonces es muy importante que tengamos esos contratos debidamente documentados. Y aquí hay que recordar una jurisprudencia que emitió la Suprema Corte hace 2 o 3 años, en el sentido de que para que los contratos tengan fecha cierta, deben estar debidamente protocolizados, entre otros requisitos. Aunque también hay algunos criterios, hay algunas otras tesis aisladas que nos indican que si en un momento dado no están protocolizados, que se pueden aportar elementos para poder acreditar la materialidad de la operación. Pero desde luego que el contrato no debe de faltar, ¿no? Lo mismo en tratándose de servicios especializados. Aquí ustedes recordarán, los que nos están escuchando, que hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo hace también poco tiempo, en donde se prohíbe la subcontratación y dice que la única subcontratación que está permitida son por aquellos servicios que no forman parte del objeto social o de la actividad económica del contribuyente. Entonces, si en un momento dado a la empresa, probablemente a modo de ejemplo, haya recurrido a servicios de jardinería, intendencia, vigilancia, etcétera, que no forman parte de su objeto social, pues obviamente el prestador de servicios debió haber manifestado su inscripción en el registro de proveedores de servicios especializados ante la Secretaría de Trabajo, y tiene que haber un contrato, y ese contrato debe cumplir con algunos requisitos que están perfectamente normados. Entre otros aspectos de los que considero importantes, dice que debe mencionar la cantidad estimada de trabajadores que estarán al servicio de la persona que los contrata y que deben portar una identificación en el centro de trabajo donde prestan los servicios, y que tal identificación debe tener el nombre de su patrón inmediato y algún logotipo o algún distintivo que acredite que pertenecen a esa empresa. Cabe señalar que la Secretaría de Trabajo últimamente ya está realizando inspecciones y ciertamente los requisitos que acabo de comentar los está revisando, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay infracciones por el incumplimiento, y pues las multas que impone la Secretaría de Trabajo también son onerosas. Entonces, pues tomar en cuenta esa situación. Obviamente, si hay algún arrendamiento de bienes, y hablando de bienes me refiero tanto a los bienes inmuebles como los bienes muebles, pues es importante tener a la mano los contratos respectivos. Y lo mismo, si se contratan servicios por honorarios de cualquier naturaleza, ¿no? Desde mi punto de vista, los contratos de honorarios asimilados a salarios, técnicamente, con esa terminología no existen. Simplemente son contratos de honorarios, que para efectos fiscales ejerzamos la facilidad que nos otorga por ahí, si no mal recuerdo, el artículo 97 de la Ley de Impuesto sobre la Renta,
en donde esos honorarios podrían ser asimilados a salarios en lo referente a la retención de impuestos sobre la renta, es otra cosa, pero jurídicamente no dejan de ser un contrato de servicio por honorarios. Entonces, pues los que acabo de mencionar, que son los más recurrentes que vemos en la práctica, es necesario poderlos tener disponibles y sobre todo pues para poder acreditar las operaciones o exhibirlos a petición de la autoridad. Ok. Sí, bueno, considero mi poca experiencia a comparación de la suya, que pues creo que los contratos no les ponen como que la seriedad que debiera, ¿no? Porque muchas veces no, pues ni los hacen, ¿no? A veces. Y pues lo que menciona en la parte de los servicios especializados, pues si no me equivoco, los contratos deben existir porque al menos en la plataforma del Infonavit te pide subir los contratos, ¿no? De Sí. las obras, en las informativas que hay que mandar tanto en el IMSS como en el portal del Infonavit, ¿no? Sí, es correcto. Hay que presentar alguna información cuatrimestral en la plataforma del Seguro Social, la conocemos como el IXOE, en la plataforma del Infonavit, que conocemos como SISU, y además pues hay que manifestar los contratos y pues cumplir con otros requisitos, por ejemplo, exhibir los CFDIs de nómina del personal que estuvo a disposición. El contratante debe tener en su poder copia de la declaración del subcontratista, de la declaración de retenciones y entero de retenciones de ISR por salarios, la declaración de IVA, el IXOE y el SISU, fíjate que no los maneja la ley como obligatorios, pero en la experiencia que tenemos nos hemos dado cuenta que para efectos del dictamen del Seguro Social, aquí en el caso de un servidor yo también dictamino para Seguro Social, igual dictamino para efecto de ISR y de IVA, pero cuando nosotros hacemos el dictamen del Seguro Social, ahí sí pide relacionar esos reportes cuatrimestrales, tanto del IXOE como del SISU, y bueno, pues hay que tenerlos ahí presentes y en cuenta, y el contrato es muy importante para determinar la naturaleza del servicio, el alcance, el precio, en fin, todo lo que contiene en ese sentido. Sí, una infinidad de información. Uh-huh. Ok. Respecto al aspecto corporativo, ¿qué nos puede comentar? Bueno, también es otro tema que a veces los contadores como que lo tenemos un poquito olvidado, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta en la práctica que en muchas ocasiones el capital social que manejan las actas no checa con la balanza de comprobación, lo cual decimos, oye, no es posible, o a lo mejor está clasificado en otra cuenta, no lo sabemos, o probablemente haya habido un aumento de capital, o haya habido probablemente alguna reducción, o algún accionista ya salió de la empresa, etcétera. Y bueno, pues evidentemente en la parte corporativa, el libro de actas respecto al capital social, pues debe estar correspondido con la información que nos proporciona la balanza de comprobación. La otra parte es que el libro de actas debe estar actualizado, ¿sí? Oye, es que, ¿qué tiene que ver el libro de actas con la balanza de comprobación? Pues nada más que aquí debemos recordar que el mismo Código Fiscal de la Federación establece, si no mal recuerdo, en el artículo 27, cuando nos habla de la contabilidad, que forman parte de la contabilidad aquellos libros a que otras leyes obligan. Y en el caso del libro de actas, quien obliga es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por ejemplo, en el caso de hospitales, hay un libro que se llama, si no mal recuerdo, de entradas a quirófano. Eso lo obliga la Ley General de Salud. Oye, ¿eso forma parte de la contabilidad? Sí forma parte de la contabilidad. ¿Lo puede pedir la autoridad en ejercicio de facultades de comprobación? Sí. Fíjense que yo recuerdo que hace algunos años, ya tiene varios, no voy a decir cuántos, van a adivinar bien. Bueno, yo recuerdo que hace algunos años le empezaron a llegar requerimientos a médicos, y lo que hizo el SAT empezó a visitar hospitales y justamente pidió el libro que acabo de comentar, ¿no? Entonces vamos a pensar que visitó al médico Pedro López, por poner un nombre al azar, ¿no? Sí.
y dijo, a ver, doctor Pedro López, usted es ginecólogo. Sí, soy ginecólogo. Bueno, pues yo vi que, de acuerdo al libro Detrás a quirófanos, en el hospital A, en tal ejercicio fiscal, usted practicó 5 cesáreas, en el hospital B practicó 10 cesáreas, en el hospital C, bla, 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 ¿no? Y en total usted practicó 30 cesáreas en el año, y yo veo que el promedio que cobra por cesáreas es de 10,000 pesos. Y entonces, sacando un promedio, yo veo que usted debió haber declarado mínimo tal cantidad, y veo que en su declaración está declarando una cuarta parte de lo que yo le estimo, y entonces ahí va un ingreso presunto, etcétera, ¿no? Sí, sí. Obviamente en aquella época no prosperó, no tuvo mucho éxito el SAT, porque pues cometió varios errores en la metodología de la presunción. Pero al final de cuentas, el mensaje que yo quiero dar es que sí hay congruencia. Lo mismo sucede con algunas otras entidades que tienen relación con otras oficinas, por ejemplo, escuelas con la Secretaría de Educación Pública, que también lleva registros. Ya comenté hospitales con la Ley General de Salud. Ahora tenemos el tema, por ejemplo, en cuanto al cruce de información del sector transporte. El complemento carta-aporte es una herramienta fiscalizadora muy fuerte para el SAT, ¿no? Porque vamos a suponer que, de acuerdo a la base de datos del SAT, llega un transporte siempre a X domicilio. Y entonces, si a la autoridad se le ocurre decir, a ver, ¿qué hay en ese domicilio? Y en la base de datos no encuentra que no hay nada en ese domicilio, te va a decir, bueno, aquí hay algunas operaciones que no están siendo reportadas, por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos casos que se pueden desprender del complemento carta-aporte, lo cual quiere decir que actualmente el sistema fiscalizador del SAT va años luz delante. De verdad que hoy tiene tantas herramientas fiscalizadoras el SAT, entre ellas el CFDI, que le está dando buenos resultados, pero que tiene información cruzada que recibe de migración cuando uno sale al extranjero, del registro público cuando hay operaciones de compra-venta, de Instituto Nacional Electoral por las credenciales de elector, de la Comisión Federal de Electricidad, de las compañías telefónicas, de las compañías aéreas, de todo, ¿no? De tal manera que hoy el SAT puede ubicar a cualquier persona. Yo por eso luego le digo a las señoras, si su marido no llega a casa, no le hable a Locatel, no le hable a la Cruz Roja, no se preocupe, háblele al SAT, él sabe dónde está, ¿no? Porque también hay seguimiento con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, vaya, es una cosa impresionante, maneja mucho Big Data. Hoy sabemos de antemano que está manejando mucho la inteligencia artificial, y entonces luego algunos contribuyentes me preguntan, oye, es que entonces ahora ¿qué hago? Se espantan. Digo, nada, no te espantes, no, simplemente vamos a cumplir con la norma, porque pues no podemos dejar de tener actividad económica, sino pues, ¿de qué vamos a vivir? Entonces Claro. vamos a cumplir con la norma, vamos a procurarlo hacer de la mejor manera, pues para que no tengas problemas y estés tranquilo, porque la seguridad no tiene precio. Bueno, espero no haberme extendido. Sí, no se preocupe. Y sí, pues son temas, lo comentó, ¿no? La carta aporte, la inteligencia artificial, que pues bueno, si nos seguimos, pues se extiende demasiado, ¿no? Quizás lo podamos tratar en alguna otra ocasión, ¿no? Sí, claro. Tratándose de las aportaciones de seguridad social, ¿qué no debemos olvidar? Bueno, hay que revisar que no se nos olvide. Desde luego, no es motivo de declaración anual de impuestos sobre la renta, pero sí es importante vigilar que la declaración anual de riesgo de trabajo, que se debe de presentar a más tardar en el mes de febrero de cada año, esté presentada en tiempo y forma para evitar incurrir en alguna sanción por parte del Seguro Social. También es importante vigilar que para efectos del Seguro Social, el factor de integración del salario base de cotización tiene que irse actualizando conforme el trabajador va cumpliendo años de antigüedad, porque no es el mismo factor para un trabajador con 1, 2 o 3 años de antigüedad, porque van variando los días de vacaciones y en consecuencia la prima vacacional. Ahora, si hay, por ejemplo, salarios variables, bueno, pues evidentemente se tiene que estar presentando los avisos correspondientes de manera bimestral, pero si además del salario variable hay salario fijo, entonces ya estamos ante la presencia de salarios mixtos, y de la misma manera hay que estar actualizando. Aquí es importante mencionar que
La actualización del salario base de cotización se hace dentro de los 5 días del mes, excepto cuando se trata de alguna actualización salarial con motivo de alguna revisión de un contrato colectivo de trabajo, en donde el plazo es mucho más amplio. Pero si en un momento dado los avisos los presentamos de manera extemporánea y el aviso o el salario es ascendente, pues no hay problema, va a tener una retroactividad a partir de la fecha de causación que estemos manejando. Pero si el salario mixto es descendente y lo presentamos extemporáneo, pues entonces el instituto lo va a tomar a partir de la fecha de presentación del aviso y no cuando se causó, efectivamente, ¿no? También en cuanto al seguro social, podemos mencionar que ahorita vienen en enero, ya sabemos que la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ya autorizó un aumento del 20% del salario mínimo. Aquí debemos de cuidar que si hoy tenemos un salario inferior al mínimo, pues a partir del 1 de enero tenemos que llevarlo a la cantidad que esté en vigor a partir de esa fecha. Oye, y para aquellos trabajadores que están arriba del salario mínimo, bueno, entonces tenemos que irnos con el salario mínimo profesional, si es que está dentro del catálogo correspondiente. Y para aquellos que no están en el catálogo mínimo profesional y que están arriba del mínimo, también les aplica el 20% de incremento. Legalmente no. Legalmente no. Aquí básicamente pues tiene que ver con las posibilidades del patrón, si es que le puede dar el aumento, o con una negociación si hay un contrato colectivo de trabajo, aunque realmente creo yo que por equidad a mí me parece que mínimo tendría que otorgarse un incremento equivalente a la inflación. Estaba yo escuchando el otro día una entrevista que le hicieron al personal de la Secretaría de Trabajo y ellos decían que ellos sugerían un incremento mínimo de un 6% para aquellos trabajadores que tienen un salario distinto al mínimo, ¿no? Pero bueno, estos temas pues son de inicio del año y a mí me parece que hay que tenerlos en cuenta. Sí, pues al final de cuentas los que tienen salario mínimo serían prácticamente los únicos beneficiados, ¿no? En este caso, por ejemplo, si el trabajador tiene un salario de 350 al día, pues, y el salario va a quedar en 250, pues no le va a beneficiar de nada realmente, a no ser que, como usted dice, que negocien algún aumento, quizás no del 20%, pero pues sería la única forma de que se vieran beneficiados. Así es. Ok, bueno, ya tocamos un poquito este tema, pero sabemos que hace 2 o 3 años hubo una reforma en lo referente a la subcontratación. ¿Qué nos puede comentar al respecto o algún punto que quiera? Bueno, pues creo que hace rato ya comentábamos un poquito de refilón, lo del famoso REPSE, pues solamente tenerlo en cuenta. Y miren, aquí tal vez como recomendación sería que con motivo de esa reforma, las empresas, sobre todo personas morales, deben checar muy bien su objeto social. ¿Por qué? Porque, como yo comenté hace un momento, solamente se pueden subcontratar servicios que no estén dentro del objeto social o de la actividad económica. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre un objeto social y una actividad económica? Bueno, una persona física no tiene objeto social, pero sí tiene una actividad económica. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que haya una congruencia entre el objeto social y también una congruencia con lo que manifestamos al SAT en las actividades económicas, que nos piden muchas veces el formato, donde aparece la constancia de situación fiscal, que ahí aparecen actividades económicas. Ahora, decimos que checar el objeto social porque vamos a poner como ejemplo que la empresa diga, dentro de su objeto social, prestar servicios de asesoría técnica en diseño de construcciones. Ok, perfecto. Entonces, si es una empresa constructora, ese servicio ya no lo puede subcontratar, porque está dentro de su objeto social. Tenemos el antecedente de que muchas empresas antiguamente tenían un objeto social amplísimo, porque decían ellos, y muchas veces también los contadores decíamos, pues mira, también por si acaso, también ponle que vas a dar servicios de limpieza y de intendencia y de pintura, por si acaso, ¿no? Sí. Y sucede que si ese objeto social sigue vigente hoy,
técnicamente ese contribuyente no puede contratar servicios ni de limpieza, ni de intendencia, ni de pintura, porque están dentro de los objetos sociales. Entonces, la recomendación es revisemos los objetos sociales. Hoy me parece que deben ser más concretos, deben ser más dirigidos a la actividad. Y bueno, hay otros objetos que pueden seguir subsistiendo como relleno. Por ejemplo, otorgar préstamos, otorgar avales, servir como fiador, manejar patentes, marcas, etcétera. Bueno, pues eso no tiene nada que ver con la subcontratación, eso puede seguir. Pero bueno, la recomendación iría en ese sentido. Ok, correcto. Para cerrar lo relacionado con las personas morales, ¿algún otro comentario? Sí, aquí, por favor, siempre recomendamos checar si tuvieron cobros en efectivo de más de 100,000 pesos, cobros en efectivo de más de 100,000, aquí debemos recordar que se tiene que presentar una declaración informativa. Las multas por no presentar declaraciones, por recibir cobros de más de 100,000 pesos en efectivo, me refiero por persona, por pagador, ¿no? Porque puede haber alguien que tiene operaciones con el público en general y dice, oye, es que yo cobro 300,000 pesos y los deposito en el banco. Ah, bueno, pero proviene de varios clientes. Y cada cliente en lo individual no supera los 100,000 pesos, ¿no? Sí. Pero si superan los 100,000 hay que presentar una declaración. No tengo la cifra actualizada de la multa, pero hasta donde yo me quedé, la multa andaba rondando como 120,000 pesos por no presentar esa declaración. También, si hay aportaciones en efectivo al capital social superiores a 600,000 pesos, también son motivo de presentación de aviso. Porque de otra manera, ahí podemos incurrir en alguna presunción de ingresos. También otra recomendación es que tengan actualizado el buzón fiscal y que tengan integrado el expediente del beneficiario controlador. Acuérdense que esta parte del beneficiario controlador también es una reforma fiscal reciente, también del año pasado, en donde nos obliga a integrar un expediente para identificar quién es el beneficiario controlador. Hay todo un procedimiento, tanto en el Código Fiscal como en la resolución miscelánea, para no extenderme mucho, nada más dejarles mención. La multa por no tener integrado el expediente del beneficiario controlador es de 1,5 millones de pesos. Por empresa, no, por beneficiario controlador. Si la empresa tiene 1, 2 o 3 beneficiarios, por cada uno de ellos aplica la multa. Y hay otras 2 multas de 750,000 y 500,000 pesos para otros casos relacionados con el mismo, ya sea que se tenga incompleta la documentación o que no se haya actualizado la documentación. Y esto es muy sui generis, digamos. A mí me parece que tiene mucho, tiene mucho parecido con el beneficiario final que nos menciona la ley antilavado. Pero al final de cuentas, para darme a entender un poquito, ¿qué quiere saber el SAT? El SAT, con el tema de beneficiario controlador, quiere saber quién es la mano que mece en la cuna, como decimos coloquialmente. ¿Esta es una reforma interna del SAT? No. Esta es una reforma que obliga a la OCDE, debemos recordar que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en donde están las economías más fuertes del mundo, son un poquito más de 30, México está en esos, y de acuerdo a las recomendaciones, se obliga a que los países integrantes de esa organización legislen en cuanto al beneficiario controlador, y a nivel global tiene como propósito combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero y los financiamientos al terrorismo. Pero bueno, aquí en México, a mí me parece que fue excesiva la legislación, porque tanto obliga al contribuyente que a lo mejor en un año tuvo 1,000 pesos de ingresos, como obliga al contribuyente que a lo mejor en un año tuvo 100,000 millones de ingresos, ¿no? Sí. Esa es la parte excesiva, pero bueno, así está la legislación y hay que cumplirla. Sí, hay que pegarse. Bueno, por último, no podemos dejar pasar lo relativo a la declaración anual de personas físicas. ¿Qué debemos cuidar en esta declaración? Bueno, pues las personas físicas también presentan declaración anual, ¿no? Eso lo presentan un mes después de las personas morales. Y acá, pues yo podría decir que habría que tomar en cuenta que si la persona física obtuvo préstamos y no los declara en su declaración anual, pues pueden ser motivo de presunción de ingresos. Ahora, ¿declarar los préstamos origina un impuesto? No. Más bien, lo que origina un impuesto es no informar en la declaración anual que se obtuvieron préstamos. Entonces, eso es muy importante, ¿no?
Obviamente, si se obtuvieran préstamos hay que tener los contratos, pero fíjense que si al revés, en lugar de recibir préstamos, esta persona otorga préstamos de manera recurrente, llega a ser muy común que le presta dinero a su empresa o a otras personas, y si lo hace de manera recurrente, puede caer en una actividad vulnerable, objeto de presentación de aviso por la ley antilavado. Entonces, pues hay que estar muy atentos a si caemos en esa hipótesis. Otra cosa muy importante, fíjense que también en la renta de inmuebles, si se obtuvieron ingresos por más de 3.210 sumas, estamos obligados a presentar los avisos de la ley antilavado. Esta cantidad que yo menciono puede ser por mes o puede ser computada por semestre. Hay unas características muy especiales que por el tiempo no nos da espacio de poderlas comentar más a fondo, pero hay que ponerle mucha atención al cobro de la renta de inmuebles para ver si no caemos en esa obligación. También, si se obtuvieron intereses, fíjense, hablando ahorita de los inmuebles, llega a suceder mucho que la persona física a lo mejor vende su casa o vendió un terreno, etcétera. Si vendió su casa y acreditó ante el notario que los 2 últimos años, con un recibo de luz, de predial o algún otro concepto, acredita que la habitó, porque es la forma de acreditarlo, pues va a estar exenta la operación, no va a pagar ISR hasta por cierta cantidad. De números redondos, estaríamos hablando de alrededor de 6 millones de pesos están exentos, porque la medida viene en UDIs. Entonces, oye, ¿voy a pagar impuestos? No, si estás dentro del límite, no pagas impuestos. El problema es que si tú no declaras esa operación, sí te puede originar impuestos, por un lado. Por otro lado, si tú vendiste un terreno o también una casa y te originó un impuesto, muchas veces nos quedamos con la idea de que, el notario ya me retuvo. Bueno, es cierto, pero no hay que perder de vista que lo que retiene el notario es un pago provisional. Entonces, en tu declaración anual debes declarar esa operación, y lo que nosotros siempre recomendamos es pídele al notario el complemento del notario, que es un CFDI, en donde viene toda una serie de datos, el costo fiscal, la ganancia acumulable, la ganancia no acumulable, etcétera, porque toda esa información va a ser útil para el llenado de la declaración anual. Pero ojo, casa habitación que esté exenta, inevitablemente hay que declararla, porque si tú no la declaras, se convierte en gravada cuando te la revisa el SAT. También, si recibiste intereses en el ejercicio, si no excedieron de 100,000 pesos, ¿verdad? Entonces no hay obligación de declararlos. Pero si excedieron de 100,000, sí hay que declararlos. Pero también aquí hay una cosa: si no excedieron de 100,000, pero sumados con tus ingresos por salarios excedieron de 400, hay que declararlos. O sea, hay normas muy específicas para la parte de los intereses. ¿Qué otra cosa hay que informar en la declaración? No pagar impuestos, pero sí informar en la declaración. Oye, que te sacaste la lotería, que te sacaste un premio, te ganaste un coche, te ganaste un tesorito. O sea, me refiero de cosas tangibles, ¿no? Sí. Sí. Te ganaste un tesorito, etcétera. Bueno, pues hay que declararlo como premio. Oye, obtuviste donativos que te regaló tu mamá o tu hijo, etcétera, tu papá, algo, hay que declararlo, sobre todo si son visibles, ¿no? Herencias, oye, ¿recibiste alguna herencia? ¿La herencia está exenta de impuestos? Sí, sí está exenta. Oye, ¿la herencia de padres a hijos y entre cónyuges? Sí. Oye, pero si me heredó el vecino de mi compadre, si es herencia, está exenta. Fíjense que eso tiene una característica, ¿eh? Hay una extensión de las herencias independientemente de quién venga. Por último, mencionar que pues se tiene que tener las constancias de ISR que haya retenido el notario, o las constancias de ISR por dividendos o premios, porque eso va a servir para poder acreditar la tenencia y el cumplimiento de la obligación fiscal. Así, de manera un poquito rápida, son las recomendaciones que yo haría para la declaración anual de personas físicas. Ok, correcto, contador. Sí, pues porque a veces da el caso, bueno, se me queda mucho lo de la retención, ¿no? Cuando venden un inmueble,
pues ya llega la declaración anual y ya no es el impuesto a pagar, pues sí, es por esa cuestión, ¿no? Es un pago provisional nada más, no nada te asegura que era el cálculo correcto el que hizo el notario, ¿no? Como tal, en pocas palabras. Y casi siempre en la declaración anual todavía sale una parte a pagar adicional a lo que retuvo el notario. Eso lo tenemos por experiencia. Sí. Bueno. Pues contador, le agradezco bastante que nos haya brindado este espacio y pues por compartirnos información relacionada con este tema, pues basado en su experiencia. Nos llevamos mucho aprendizaje, sin duda alguna, una infinidad de temas que quizás a lo mejor en partes nos salimos un poquito de tema, pero pues también se puede comentar a detalle en alguna otra ocasión, ¿no? Muchas gracias también a todos los espectadores y recuerden que si nuestro contenido es de su agrado, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y si les gustaría que hablemos de algún tema en específico, pues pónganlo en los comentarios. Nos vemos el próximo podcast. Hasta luego. Muchas gracias.